Extra Pase, los miércoles a las 19 por Uno contra Uno Web Radio. Buenas tardes, gente, y bienvenidos al episodio número 101, 101. Y tenemos que decir a nuestra tercera temporada en Extra Pase aquí por Uno contra Uno Web Radio, porque así como la radio ha iniciado su tercer año, es efectivamente hoy el comienzo de nuestro tercer año, de nuestra tercera temporada en nuestra casa, como es UQWeb. Así que aquí los estaremos acompañando en este bazar del básquetbol en Extra Pase, con un poquito de información y análisis, que ya vamos a arrancar en breve, y con la columna mensual de nuestro colega, amigo, el licenciado en Psicología, Gustavo Mena. Eso será en la segunda parte del programa, pero obviamente no estoy solo. Quienes me acompañan firmes como rulo de estatua en esta tercera temporada de Extra Pase, inicialmente es la señorita Ivana Bermanasa, que le doy la bienvenida. ¿Cómo se va? No podés hacerme esto de empezar a tirar chistes o ese tipo de cosas antes de presentarme, porque ya arranco tentada. Esto es como un arranque chiste, malo. ya es un lugar común el del rulo de estatua. Pero no importa, vos sabés que ese tipo de cosas a mí me hacen reír y termino como muy tentada. Ya arrancamos mal directamente. Está bien, lo voy a tener en cuenta. Pero estamos acá firmes como rulos de estatuas, como vos dijiste. Acá estamos. Perfecto, perfecto. Quien también está firme y aguantando estoicamente los mosquitos es el azulado colega hoy, Ignacio Miranda, a quien también le doy la bienvenida. ¿Qué hace, Nacho? ¿Cómo va? ¿Cómo están por ahí? Acá bastante resacado todavía el programa pasaba, así que hoy no voy a estar con todas las ideas. Ya les aviso en las previas. Listo, bárbaro. Nos dejás a nosotros dos y que dibujemos. Eso, básicamente. Mucho desgaste hubo en el programa número 100, así que bueno, somos lo que quedó de nosotros. Lo que quedó de nosotros, exactamente. Exactamente. ¿Quién está en la operación técnica? También en la tercera temporada de Extra Pase. ¿Quién? Si no, por favor. Como siempre, está el señor Leo Margo, quien no podría, no se puede hacer esto sin Leo Margo, así que está firme, otro que también está firme como rulo de estatua en Extra Pase y en Uno contra Uno Web Radio. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros tanto en Twitter como en Instagram a través de @extrapase, y si no, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la emisora, que es el 291 416 1696. Lo veo que ya está conectado, aunque me parece que está... Ahí está, mirá, ahí está, lo veo en cámara, qué bárbaro. Hace tanto que lo veo y ya le doy la bienvenida. Lo tuvimos si no me equivoco, y voy a apelar a Nacho, no me va a dejar mentir, creo que fue el primer programa que lo tuvimos. No me escucha, Nacho, ahí se me fue. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestro colega amigo, y porque también es parte de Extra Pase, a Iván Fernández. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo va? Hola, buenas, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Genial. Encantado de estar con vosotros. Yo la verdad que cada vez que te veo en redes sociales tenés una vida sos como un bon vivant que disfruta de la vida y de las distintas variantes culturales y gastronómicas que nos da este mundo, así que no tengo la menor duda de que la pasás genial. Pero bueno, a ver, como en aquella primera vez, vamos a hablar un poquito de Euroliga. Después participaste del especial que hicimos de la Final Four. Y la realidad es que el mundo es absolutamente distinto, porque ha dejado de ser mundo tal como lo conocíamos, y la Euroliga no es la excepción. Y hoy es un día también bastante particular, porque es como que hay muchas idas y vueltas en lo que ha ido pasando en cuanto a las suspensiones. Ahora la Euroliga vuelve hacia atrás con los famosos 0-20, y por ejemplo en el caso de Zenit va a jugar
A ver, primero, ¿cuál es tu primera impresión de esta situación? Y después vamos a hablar un poco de lo que se ha visto hasta ahora de la Euroliga. Pues la primera impresión es de perplejidad, la verdad. Porque ya antes de empezar tenía cierto escepticismo sobre el modelo de competición, en el sentido de que me parecía complicado que se pudiera llevar a cabo íntegro como se pretendía. Y una vez que ha arrancado, que en solo 2 semanas ya se contradigan de esta manera los acuerdos tomados, pues un poco de estupefacción, la verdad. A ver, pensamos o uno intenta pensar a ver cuál es la alternativa que tiene, y me parece que en función también de los calendarios de competencias domésticas de todos estos equipos, es como que la competición de alguna manera también está atada de pies y manos. Es que es muy complicado, claro. Tal como está el calendario, es complicadísimo. El problema es que yo creo que si se debería haber tomado quizás medidas antes. Pues mayo, junio, que estaba la cosa más o menos encarrilada, lo ideal quizás hubiera sido un acuerdo a 3 partes entre FIBA, Euroliga y ligas nacionales y, no sé, haber redefinido el calendario. Con burbujas alternativas, a lo mejor, por ejemplo, la FIBA y la Euroliga podrían haber hecho unas burbujas en paralelo con sus respectivas competiciones, luego unas con las selecciones y luego las ligas, pero bueno, no creo que hubiera voluntad de acuerdo y ha sido un poco, no lo sé, pues a patada a seguir. Veremos a ver cómo lo gestionan. Supongo que la única alternativa hoy en día, si no se van a tocar las ligas nacionales, será meter más jornadas dobles con los partidos aplazados, pero claro, es que ya hay bastantes. Sí, y la verdad que si bien uno piensa y dice, bueno, como se suele decir acá en la Argentina, recularon en chancletas, por ejemplo, volviendo hacia atrás una situación, la famosa situación del 0-20. La realidad es que con los famosos 0-20, la Euroliga era como que casi ponía la situación de pandemia en una culpabilidad neta del club, cuando estamos hablando de un virus que es altamente contagioso y que la realidad uno puede mantener determinadas condiciones sanitarias o precauciones, pero es muy difícil para este virus. Entonces me parece que más allá de lo desprolijo, si se quiere, es una medida un poco más sensata. Me causaba cierta curiosidad el Zenit, que en las 2 primeras fechas batió a 2 candidatazos, como son el Efes y Barcelona, y sus primeros puntos lo viene a perder por, entre comillas, una no presentación que no es tal en realidad, porque no había plantilla. Sí, lo que pasa, el problema es que ahora haces un agravio comparativo con el Kinky, que por ejemplo también tenía bastantes positivos y ya se ha visto obligado a jugar 2 partidos, bueno, 3, con el del que va a jugar el viernes 3, pues en precario, con 6 jugadores profesionales y el resto juniors, por evitar ese 20-0, cuando probablemente, de haber tomado esta medida antes, pues hubiera probablemente aplazado el partido también. Entonces, claro, estás montando un agravio comparativo que hubiera sido evitable. En el caso, Nacho, Iván... Ahí está. Ah, no, Ivo, pensé que no ibas a entrar, Ivo, pero me parece perfecto, vamos. Voy yo. En el caso de que no se apruebe esta modificación que evita que un equipo pierda por no llegar a presentar la cantidad mínima de jugadores, ¿crees que puede haber como un pedido especial por parte de los clubes diciendo, bueno, es una situación justamente igual para todos y no somos culpables por el caso de tener jugadores contagiados, ¿no? ¿Es posible que eso suceda o crees que en realidad más bien se va a modificar el reglamento? Pues si te digo la verdad, no lo sé, porque los clubes en principio son los que habían aprobado el reglamento actual, en el que contemplaba esos 20-0, lo habían ratificado los clubes en la primera asamblea. Claro, ahora en cuanto han surgido los primeros perjudicados, han cambiado de opinión y veremos a ver. Yo tengo la sensación de que sí que se va a cambiar, pero no te sabría decir la verdad. Iván, metiéndonos un poco en lo que fue el arranque de la Euroliga, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué no te gustó? Y si podrías hacer un balance un poco de eso. Bueno, sorprender, más que sorprender, bueno, pues quizás ha habido resultados sorprendentes. Por ejemplo, decía antes Javier, las 2 victorias del Zenit son, yo creo, sorprendentes. Incluso el 3-0 que lleva Zalgiris, cuando parecía que el proyecto era menos lustroso que el del año pasado y cuando incluso habían empezado perdiendo en Liga con Liezkabelis en casa, que era una derrota bastante dura y que había dejado dudas.
¿Y qué no me gustó? Pues en general me está gustando poco lo que llevo visto, la verdad. Está siendo partidos muy trabados, la ausencia de público yo creo que influye. Está costando arrancar. Yo creo que se nota también a nivel psicológico el tema de la pandemia, las dificultades para los viajes, por ejemplo, porque no hay las mismas comunicaciones aéreas que regularmente, entonces estamos hablando de... La Euroliga, en ese sentido, tiene otra proyección. Estamos hablando de 11 países, no todos pertenecen a la Unión Europea, protocolos distintos, entonces es un poco caos. Iván, ya metiéndonos en el juego, a ver, la realidad es que se ha visto poco, porque van solamente 3 jornadas y también tenemos algunos partidos suspendidos. ¿Qué es lo que más te ha gustado? A ver, hay por ejemplo, la aparición de Jokubaitis en Žalgiris me parece que es uno de esos jugadores que parece como que va a señalar o dejar una marca en el firmamento europeo en pocos años. Y también me parece que el Bayern Múnich de Trinchieri va camino a ser uno de esos equipos que yo no sé si va a llegar al top 8, pero que cada uno de los planteles que va a enfrentar va a tener que sudar la gota gorda para ganarles. Pues sí, coincido, sí. Jokubaitis está siendo... Ya el año pasado acabó muy bien y está siendo, yo creo que la principal revelación, entre comillas. Es que además estamos hablando de un jugador que ha sabido reinventarse pese a su juventud, porque él en categorías inferiores, a nivel cadete y tal, era un gran anotador, pero quizás pecaba de cierto individualismo, y ahora quizás su mayor virtud es casi la contraria, que tiene una capacidad para encontrar el pase donde no hay, tiene muchísima personalidad, un tren inferior que a veces voy a hacer una comparación muy a la ligera, pero que recuerda a Marchulenis casi, al ser zurdo también. Y sí, también yo creo que la otra sorpresa positiva es el Bayern. El Bayern Múnich, que venía de 2 años muy malos, que hizo el equipo casi a la carrera, parecía un equipo con todo el respeto de retales, fichajes un poco de aquí y de allá, y en muy poco tiempo Trinchieri le ha dado toda una estructura. Tiene un equipo de muy, muy, muy buen físico, pero es que además está teniendo un nivel defensivo extraordinario. Y por ejemplo, han ganado en Tel Aviv y sufriendo un poco al final, pero con mucha personalidad. Incluso la que parecía una de sus principales carencias, que era el tiro exterior o tal, de momento están solventándolo, pero muy bien. Y hay otro equipo también en la parte alta de la tabla, que es el Fenerbahce, que por ahí es una situación similar a la del Žalgiris. Perdieron muchos activos, pero creo que por ejemplo, De Colo ahora empezó a tener la superioridad que tenía en el CSKA. ¿Cómo lo viste a ese equipo? ¿Hasta dónde crees que puede llegar también, sobre todo con la nueva dirigencia técnica? Pues yo creo que son aspirantes a playoffs como mínimo, porque es cierto, se fue Obradović, que era el alma mater, se fue un montón de jugadores, pero precisamente retener a De Colo y a Vesely ha sido un gran comienzo para rearmarse. Y sí, lo que comentas del francés de Colo, yo creo que está más cómodo que el año pasado. El año pasado acaba de llegar, otro rol, otro estilo. Yo creo que segundo año en Estambul, con más jerarquía, está más cómodo. Luego, Kokoskov me parece un entrenador excepcional y de momento los primeros partidos lo está demostrando. Está jugando, porque además está jugando con configuraciones muy distintas. Tan pronto te juega con Vesely de 4 junto a otro interior, que te juega con 4 pequeños. Está dando confianza a todos los jugadores. Y bueno, hoy han perdido aunque en la prórroga con el CSKA, pero un partido cerradísimo. Y de momento yo creo que están cumpliendo. Y es más, yo les he sentido mucho margen de mejora. Jugadores como Pierre, que el año pasado en Sassari hizo un temporadón. Y yo creo que va a ir a más también. O sea, yo creo que Fenerbahce va a tener recorrido. Va a ser de los equipos que más mejore, yo creo, con el paso de las semanas. Y no ha empezado mal, además. Iván, acá se está hablando mucho, en realidad creo que en España también se está hablando mucho, de la situación de Real Madrid en función de si Facundo Campazzo se queda o no. Yo creo que vamos a coincidir, aunque no lo hemos hablado, pero da la percepción de que si Real Madrid pierde a Campazzo, quizás hasta perdería mucho más en relación, y no estoy queriendo comparar jugadores, estaría perdiendo mucho más en relación a lo que llegó a perder, por ejemplo, cuando se le fue Luka Doncic. ¿Vos qué ves en cancha? A veces me parece que tiene algunas lagunas bastante importantes en el juego y que todavía no termina de ensamblar. Sí, no ha empezado bien el Madrid, eso está claro. Y lo que pasa es que, bueno, yo creo que con los últimos años del Real Madrid, yo creo que se planifica las temporadas bastante a largo plazo. Tampoco creo que sea preocupante del todo, pero sí, si se va a Campazzo,
es un golpe, yo coincido contigo, me parece más insustituible que Doncic incluso, porque cuando se fue Luka Doncic, aunque se fuera habiendo sido MVP de la Euroliga y de la Final Four, pues tenías al propio Facundo Campasso, que estaba llegando al liderazgo del equipo, tenías a Yul, pero hoy en día tienes un Yul metido en Masada, que sale de lesiones. Alocén está, yo creo que un poco verde todavía para coger las riendas y no hay alternativa, porque por mucho que fiches, yo que sé, un jugador un descarte NBA o tal, no hay, porque ya no es solo el nivel de jugador de Campasso, que es altísimo, evidentemente, que estamos hablando de unos 2-3 mejores bases de Europa, sin duda. Es también el nivel defensivo, pero es también el nivel de compromiso que tiene con el club, de liderazgo, de ascendencia sobre el juego. Es que es un caso muy peculiar. Podría ser, para el Madrid yo creo que sería un golpe muy duro, aunque si se va y deja la cantidad de dinero que se especula con la clave, pues podrán fichar otro base, podrán incluso apuntar el juego interior que les hace falta, pero aún así yo creo que el Madrid está rezando para que se quede, si es que hay alguna posibilidad de que lo hagamos. Y creo que los dos coincidimos en que no se va a ir. No lo tengo tan claro, yo ahora empiezo a pensar que sí. Ya me cambiaste. Sí, porque yo al principio pensaba que no, pero estoy viendo las declaraciones. Nadie hace declaraciones claras al respecto, pero si no se fuera a ir, yo creo que no habría tanta ambigüedad, sobre todo por parte del club. El otro día venía una entrevista con Alberto Herreros, por ejemplo, en lo que decía, no voy a entrar a hablar de eso, pero si se va, yo creo que si se quedara serían más tasativos. O sea, yo creo que encima de la mesa está la posibilidad real de que se vaya. Ahora ya veremos. Y también en ese equipo del Madrid, no solo hoy, pero en los últimos partidos, la Provítola está mostrando que puede por momentos hacerse cargo de la base, sobre todo con la puntería que está teniendo, las asistencias. ¿Cómo es eso en caso de que se llegue a ir Campasso? Y si no se llega a ir, ¿cómo quedaría su gol? Si sería similar al del año pasado o seguiría teniendo este protagonismo. Yo particularmente creo que si no se va a Campasso, que va a ir perdiendo sitio. Yo creo que es una medida inteligente por parte de Lasso de intentar darle confianza, y de hecho, estos últimos partidos le ha respondido. Y porque, por un lado, Yul parece cada vez más orientado a jugar de escolta, Alocén, que tiene muy buena pinta, pero es el primer año del Madrid. Entonces yo creo que esa confianza que se está dando a la Pro es otra de las señales que a mí me hace pensar que están planteándose la salida de Campasso. Si se queda Campasso, yo no sé qué sitio va a tener, la verdad. De hecho, no me extrañaría incluso que en verano había sonado o posible fichaje de Panathinaikos o tal. Yo no me extrañaría incluso que si se queda Campasso todavía saliera del equipo. Iván, ¿cuál es el equipo que mejor juega en esta Euroliga? A ver, voy a cambiar la pregunta. O no. Digo, ¿cuál es el equipo que más te gusta ver jugar? Pues no te sabría decir. Pues quizás respecto a lo que esperaba, quizás el Bayern. Respecto a lo que yo esperaba ver, a lo que estoy viendo, quizás el Bayern sea el equipo que más me está gustando, aunque si hablamos en global, quizás el Fenerbahce. Luego, teóricamente, espero que el Efer, que ha empezado un poco mal, no tiene a Larkin, está con Michic muy fuera de forma, pues en teoría el Efes el año pasado, antes de la suspensión, era el equipo que además me gustaba ver con diferencia. Yo creo que tiene los miembros y la trayectoria para volver a hacerlo, pero de momento esta pequeña muestra que damos, yo creo que esos dos son los que más me están gustando, cada uno a su manera, porque a mí el estilo del Bayern en sí no me gusta, pero quizás porque esperaba tan poco de ellos me está sorprendiendo. Amablemente, quiero decir. Y por el contrario, ¿con qué equipo de repente estás un tanto desencantado? A mí, por ejemplo, lo que he visto de Alba Berlín, la verdad que no me ha gustado. No. Precisamente es el caso casi contrario al Bayern. Venía de ser campeón de Liga y Copa Alemana, un proyecto que además de jugar un estilo de baloncesto muy atractivo. Y es cierto que habían pedido a Hermansson, a Giedraitis, pero habían conseguido retener a Siva, Sigma, hacer algún fichaje interesante y tal, y daba la sensación pero de momento están siendo un equipo muy blando,
Sigma está lejos de su nivel de forma, que yo creo que es el gran termómetro del equipo. Siva no está nada bien. Y luego los nuevos, luego por ejemplo, que yo esperaba, siendo Cupo además, que tuviera ya un protagonismo, no está funcionando. Tenían pendiente fichar un 5, de momento lo han aplazado. Sí, es preocupante la imagen que están dando. Y otro de los equipos que por ahí está en mitad de tabla, está jugando por momentos bien, por momentos de forma irregular, es el Milano, que es otro de los equipos que se armó para competir por todo, para ir al Final Four, pero por momentos todavía no parece ese equipo. No sé cuál es tu opinión sobre eso. Bueno, sí, hoy han hecho un muy mal partido en el Pireo. Lo que pasa que, bueno, hasta ahora habían ganado todo. Ganaron la Supercopa Italiana, que este año fue larguísima, con todos los invictos. Han ganado todos los partidos de Liga y habían ganado los 2 primeros en Euroliga. Ha fichado mucho Milán, pero bueno, también han salido 7 jugadores. O sea, yo creo que la plantilla de Milán es mejor que la del año pasado, es más sólida, con más experiencia, pero me parece que le falta un punto de brillantez para aspirar a realmente a ganar algo. De hecho, ahora tiene lesionado a Kevin Panther, que es quizás el único escoltalero que tiene, digamos, libertad para pasarse al guión, y lo están notando. Y luego yo creo que lo que sí creo que van a ser, pues con Datome, con Sergio Estadá, con Heinz, van a ser un equipo más fiable que otros años. O sea, Milano el año pasado pues era capaz de ganar en pistas complicadísimas y perder partidos en casa inconcebibles. Yo creo que este año en casa no van a fallar y van a ser muy regulares. Entonces, a partir de ahí, creo que sí van a entrar en playoffs. Lo que pasa es que me cuesta verlos, pues a diferencia de CSK, Madrid, Barcelona, EFES, no tienen ese talento diferencial, yo creo, para partidos cerrados. Me cuesta verlo de momento, vamos. Iván, acá hay una frase como medio en boga o medio de moda, que es hablar de equipos de autor, digamos. En los casos en los que se ve muy claramente la mano de los entrenadores. ¿Ves algún equipo de autor? En este caso, a ver, yo por ejemplo veía a Fenerbahce con Obradovic, que me parece que era una obra suprema, y veo obviamente a Ataman con Anadolu Efes haciendo cuestiones parecidas. Pero ¿ves algún equipo de autor en lo poquito que se ha podido ver? A ver, también teniendo en cuenta que venimos de una pretemporada irregular en una situación irregular. Sí, yo creo que, de hecho, yo creo que estamos yendo a un modelo de... Veo muchos equipos de autor, yo creo. Yo creo que estamos yendo a ese modelo de competición. Hablábamos antes del Bayern. Trincheri ha conseguido en muy poco tiempo meter una filosofía distinta. El propio Olympiacos con Barzocas, que bueno, es su segunda etapa, pero volvió el año pasado y tal, vuelve a ser un equipo que sin mucho talento aparentemente, más allá de Lucas, pero muy correoso, muy defensivamente potente. El propio Alba Berlín, aunque ha empezado mal, tiene el sello de Aito, está claro. Baskonia con Dusko, pues es un equipo súper agresivo. Yo creo que hay unos cuantos equipos me parece que es una liga muy de entrenadores este año, en principio. De hecho, hay equipos con una personalidad muy, muy definida, y algunos incluso te diría que hasta demasiado. En el caso de que han puesto, digamos, todos los huevos en la misma cesta, un estilo muy concreto, y les puede costar el competir cuando los partidos vayan con un guión distinto. Y dentro de todo ese grupo también hay un equipo que creo que está haciendo bien las cosas hace bastante, que es el Valencia. Sumó nuevos jugadores, sigue la misma idea de apostar al triple y demás. ¿Cuál es tu opinión sobre ese equipo también? Porque dio la sorpresa contra el Madrid, perdió contra el Barcelona ahora. Sí, contra el Madrid no solo ganó, sino que lo hizo con una solvencia absoluta. Sin embargo, están en Liga CB, pues han perdido los 2 últimos partidos. Han perdido en casa con Unicaja, perdieron más contra Betis, que era un partido en teoría asequible para ellos. Luego están irregulares todavía. Tienen probablemente la que quizás sea la mejor plantilla de su historia. Lo que pasa es que luego, para el desembolso que han hecho, yo creo que les ha quedado un cierto desnivel en eso, porque no han conseguido dar salida a Quino Colón, que no contaban, entonces se han encontrado con 4 bases. Eso lleva a que Martin Hermanson solo juegue de escolta. Por otro lado, Julius Tobey me parece una pareja de pibos muy buena, pero un poco parecidos. Quizás les hubiera venido bien un 5 más físico. Perdieron a
Alberto Valde, que se fue al Real Madrid, no llegó realmente un sustituto, ahora se les ha lesionado Sastre, con lo cual el tema de cupos. Gente como Derrick Williams, por ejemplo, me parece que tiene muy mal encaje, por mucho que tenga calidad individual. Entonces, me parece muy buen equipo, pero que va a costar funcionar. No me parece... No tengo tan claro que vaya a funcionar, por lo menos a corto plazo. Aunque sí, a la vez, al haber sumado mucha más calidad individual, pues va a tener partidos como el del otro día en el Madrid, en el que encaja, que juega a su ritmo y que puede conseguir victorias muy llamativas. Pero me cuesta verlos, la verdad, siendo regulares. Sobre todo defensivamente, me parece además un equipo difícil de encajar y tampoco tengo claro que Llamo Pesarnau sea el entrenador adecuado a lo mejor para un equipo tan largo. Bueno, Iván, como siempre, sabés que es un gusto hablar con vos. Hay veces que me preguntan, bueno, ¿por qué lo traemos a Iván a veces para hablar? Y yo le digo, porque es el mejor. Y él se incomoda cuando yo le digo estas cosas, y no le gusta que se lo diga, pero yo se lo digo igual. Así que aparte, sepan que es un gran tipo. Así que te debo un par de favores, sabés que te debo un par de favores, pero ya serán pagados. Ya serán pagados en tiempo y forma. Te mandamos un abrazo muy grande. Y, a ver, correspondería en estos casos hacer un pronóstico, pero la verdad que la temporada y el mundo es tan inestable que es imposible hacer un pronóstico sobre algo que no sabemos siquiera si se van a jugar los partidos. Si se va a completar, sí. Siempre es complicado hacer pronósticos tan pronto, porque además los equipos, yo creo que los equipos que ganan casi nunca son los que mejor empiezan, son los que mejor saben evolucionar, los que más añaden material táctico, los que fichan, porque el partido de la Euroliga hasta la jornada 23-24 se puede fichar. Este año, aparte de, ya suponiendo que ya es mucho suponer que la competición se complete en el modelo estimado, este año con el cambio de calendario de NBA te puedes encontrar que en enero o febrero agentes libres tal que te pueden cambiar la trayectoria del equipo, así que pronósticos muy complicados, pero ya puestos, mira, si quieres me lanzo y digo que F es campeón. Y Final Four con CSK, Barcelona y Fenerbahce, ya por arriesgar. ¿Cómo te tira Atamán, ¿Cómo te tira del mucho, Atamán, pese a esas mechas que se ha puesto, que me retraen un poco la imagen, pero por lo demás... Bueno, ya volveremos a hablar más pronto que la última vez, para hablar un poco de la... Cuando queráis. Vale. Abrazo grande, Iván, y gracias. Un abrazo. Gracias. Pasó Iván Fernández, nuestro gurú del básquetbol europeo, alguien que sabe un montón y lo demuestra con mucha humildad realmente, un gran tipo, la verdad, un gran tipo. Vamos a ver ahora qué es lo que hizo Nikola Provítola hoy en el partido que Real Madrid le ganó a Khimki, y a la vuelta vamos a hablar con el licenciado en psicología, Gustavo Mena, y vamos a hablar del miedo escénico. Dale. Ahí juega la Provítola. Sale a su encuentro Dinokov. Lapro de 3. Sí. Por abrasión, bombardeo, por saturación del Madrid desde el perímetro. La Provítola para que maneje el juego 5 para 5 del equipo de Pablo Lasso. La pone abajo Gaby Deck, recibe, se marcha Dinokov. Gaby Deck cruzando para Jeffrey Taylor. Taylor que tiene una finta, quiere ganar línea de fondo. Taylor afuera para Gaby Deck, se levanta el argentino, triple que no entra. El rebote lo gana listo Rudy Fernández. Lapro para Rudy de 3. No, el balón sale largo, lo vuelve a ganar el Real Madrid, vuelve a atacar al equipo de Pablo Lasso. Ahí juega la Provítola, sale a su encuentro Dinokov, Lapro de 3. Sí. Por abrasión, bombardeo, por saturación del Madrid desde el perímetro. Sí, todo lo que maneja ahí o tirando, incluso cerca de la canasta la tirando. Lapro está solo, se levanta, Lapro, triple de Nicolás. Gaby Deck que intercepta ahora esa bola que buscaba las manos de Jonas Jerebko. Corre Jeffrey Taylor, Lapro de 3. ¿Cómo está Nicolás desde más allá del arco? Triple de Nicolás, la Provítola, 4 de 5. Con la Provítola, recibe Carroll de 3, se levanta, no. Entra el tiro de JC Carroll, el rebote en ataques para el Real Madrid, lo ganó Gaby Deck, ahí recibe de nuevo Tonkis, buena asistencia de la Provítola. Y ahí se había deslavazado en defensa totalmente. De acabar penetrando por el lado derecho. Ahí ven el pase, mirando al tendido de Nicolás la Provítola.
3 jugadores con 4 faltas personales. Juega la pelota el Real Madrid, viene Nicolás Lapro, Vítola con el balón por el centro de la zona, Lapro se para, Lapro, esto lo borda, canasta de Nicolás Lapro, Vítola. Jugando la bola Nicolás Lapro, Vítola, que pase de Lapro, precioso, cómo filtró ese balón para Trey Tompkins, asistencia de funambulista de Nicolás Lapro, Vítola, para poner 12 arriba el Real Madrid. Arroll para Taylor otra vez, Lapro encara a Sergei Monia, se levanta Lapro, Vítola. ¿Cómo estás, Nicolás? Extra Pase, el bazar del básquetbol. Muy bien, continuamos aquí en Extra Pase por Uno contra Uno Web Radio. Ya está conectado, ya lo vemos, ya lo saludamos y le decimos feliz día, en definitiva, aunque 24 horas atrasado, el señor Gustavo Mena. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Hubo alguna tortita? ¿Te llegó alguna torta sorpresa como nos llegó a nosotros que Ivana ya se la comió toda? ¿La torta? No. Muy tranquilo, es más, ni me acordaba de que era el día y con mucho trabajo. Así que estuve al final del día ahí una cervecita con algo para comer, sí, especial. O sea, me esperaban del consultorio cuando terminé con alguna cena especial, pero bueno, algo era algo. La buena vida, la buena vida. Bueno, esta vez el tema lo traje yo en la semana, o sea, fue directo, le dije, vamos a hablar de esto. Esta vez pintó pintó la mano dura. Y dije, vamos a hablar de miedo escénico, que es algo de lo cual se habla mucho, obviamente, no solamente en el básquet, sino en la enorme mayoría de los deportes profesionales y amateurs. Y bueno, trajimos ese tema a la mesa, Gus. Bueno, a ver, vamos a empezar por ahí a desarmar un poco el concepto. Es algo que ocurre en distintos ámbitos de la vida. Cualquiera que haya estudiado para rendir sabe que también ahí el miedo escénico juega. Pero bueno, vamos a pensar esto. A ver, el miedo siempre es una emoción y como toda emoción es algo saludable que suceda. O sea, es decir, el miedo nos avisa que estamos ante una situación que se vivencia como peligro, como amenaza, y permite que todo nuestro cuerpo se ponga en alerta. Digamos, emitan reacciones fisiológicas no manejables que nos permitan una situación de cuidado de que algo puede llegar a suceder y nos vamos a tener que defender. Ahora, ¿cuál es el problema del miedo escénico? Es la escena. Es decir, ¿dónde ocurre eso? Cuando vamos al ámbito deportivo, esa escena puede ser vivenciada como amenazante por cuestiones reales. Digo, estoy jugando un determinado partido de liga, yo recuerdo haber estado presente en un partido de liga local, en donde, bueno, se había armado un clima bastante pesado, y bueno, vos veías la carita de los jugadores y había miedo, y era real, la escena era peligrosa, o sea, no sé cómo íbamos a salir de ahí. Salimos, perdimos y salimos. Pero ¿qué pasa? Lo que complica el miedo escénico es cuando esa escena se vivencia peligrosa por cuestiones imaginarias. Es decir, empiezo a pensar y a sentir la respuesta de alerta a algo que no condice con lo real, sino es algo que tiene que ver más con lo imaginario, que tiene que ver con los fantasmas interiores. Por ejemplo, estoy jugando y de golpe empiezo como a fallar o empezar a pensar más en el afuera o en la presión o en el clima y no en la ejecución de lo que me pide la jugada, el diagrama táctico, mi función en ese equipo. Entonces, esa vivencia de alerta pone el foco atencional no tanto en la ejecución deportiva, sino en el contexto y también en lo que yo imagino que puede llegar a pasar. ¿Y esto qué empieza a suceder? Empieza a pasar que empiezo a ejecutar mal. Y cuando empiezo a ejecutar mal, empieza a bajar mi autoconfianza y puede que entre en un tobogán peligroso que termino sentadito en el banco o perdiendo el partido si se empieza a contagiar. Porque a veces también pasa en los equipos
cuando esto ocurre, empieza como a generar una situación de desconfianza que se contagia, es decir, empezamos a fallar, nos empezamos a mirar y empezamos a desconfiar de nosotros mismos y del compañero. Y otra cosa que suele suceder es que el miedo escénico genera la respuesta de alerta que es fisiológica. Yo voy a nombrar 3 o 4. La sudoración fría, se acelera el ritmo cardíaco, empezamos a sentir como que circula más rápido por las venas el torrente sanguíneo y empieza a complicarnos la entrada de aire. Esta cuestión de oxigenación, practicando deportes, la sensación de ahogo, si uno encima la cabeza se me va en estas sensaciones internas que no condicen con el partido, ni con mi nivel de juego, ni me estoy sintiendo mal de verdad, sino es una cuestión emocional y no la sé manejar, y evidentemente empiezo a sentirme cada vez peor y puedo empezar a sobredimensionar los síntomas. Y entonces el foco se pone en cómo me estoy sintiendo, evidentemente mal, me siento cada vez peor, por lo tanto mi rendimiento decae muchísimo. Ahora bien, uno escucha, y lo he hablado con varios jugadores profesionales y hasta de más de 30 y pico de años, con muchísima experiencia y carrerones, dicen, no, pero hay que estar un poco asustado para jugar. Sí, el miedo como alerta sirve bárbaro y es excelente a la hora de preparar un partido. Si yo me preparo por una competición muy importante, por ejemplo, no sé, un juego olímpico, un mundial, una final, voy a estar muy atento en entrenarme bien, en comer bien, en descansar bien. Voy a poner mi foco en el plan de juego, en el scouting, a quién marco, a quién no marco. Entonces ahí el miedo va a activar un sistema de alerta y me va a poner en atención muy interesante. Ahora, ¿cuándo ese miedo es malo? En el momento de la ejecución. Por todo lo que yo contaba. ¿Por qué? Porque empieza a nublar la correcta ejecución. Es decir, un deportista hoy hace un rato me decía, dice, yo busco siempre limpiar mi cabeza rápido. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo lo haces? Dice, pienso en hacer algo positivo para el equipo en la próxima jugada. Genial, eso es sacar el foco atencional del miedo, de la desconfianza y volver a tomar confianza. Y el básquet, como deporte, bueno, a los 4 nos gusta mucho, tiene psicológicamente esto de que, bueno, vamos a atacar y volvemos a defender todo el tiempo. Y puede que a lo mejor tengo una mala ejecución en ataque, pero puedo fortalecerme de vuelta y recuperar el foco, o sea, es decir, seguir jugando desde la defensa. Y por ahí tengo un mal día, estoy errando, pero bueno, a lo mejor me hago fuerte de la defensa o meto una buena cortina y ahí vuelvo a recuperar. Si yo me quedo en que estamos jugando en la final, no lo puedo perder, veníamos ganando, nos achicaron la diferencia, puede que la escena empiece como a ahogar y complicar, agrandar el miedo, agrandar la alerta y por lo tanto complicar muchísimo la ejecución. Es decir, provoca exactamente lo contrario a lo que cualquier psicólogo deportivo y entrenador quiere llegar, que es el estado de flow, que es el fluir, que es el pensar solo en la ejecución. Bueno, el miedo escénico hace exactamente todo lo contrario. Pensar en el contexto, en que viene el resultado, en que los otros pasan de ser todos jugadores de 1,80 a verlo de 2,15 metros. Son todos LeBron James los rivales. Ayer me quedé con una frase que leí en un texto tuyo justamente, que decía que hablaba en realidad del miedo a ganar. Y pensando en cualquier deportista, ya sea profesional o amateur, y también en cualquier entrenador, me imagino que en todo momento debe querer ganar. Y me quedé con eso. Entonces te pregunto, ¿de qué manera entendés vos que se llega de ese querer ganar a pasar al... Mira, el miedo a ganar se vincula con esto, cuando yo soy consciente a veces. Digamos, para lograr ganar hay que tener cierto nivel de inconsciencia. Cuando yo soy demasiado consciente del logro, puede que lo grande del logro, lo brillante, lo deslumbrante de esto,
genere, ¿viste lo que Freud a veces habla en Tótem y Tabú? Esto de que no se puede tocar, que no se puede hablar, bueno, generar ese temor casi sacrosanto, ¿no? Es decir, es tan grande lo que estoy por lograr que quizás hasta creo que no puedo y que no soy capaz, aunque me preparé siempre para eso. Entonces, eso puede generar, por eso hay una pregunta que suelen hacer ustedes los periodistas que me encanta escuchar las respuestas, que es, ¿cuándo te diste cuenta que eras campeón? Y en general, los jugadores te dicen cuándo pasó tal cosa, y cuando vos mirás el reloj faltaba menos de un minuto. Recuerdo una anécdota de hace mucho, yo era muy joven y estaba en la cancha, después lo contaron los protagonistas. Final de la Liga 95-96 que gana Olimpia de Venado Tuerto. Olimpia de Venado Tuerto se queda sin sus 2 bases por 5 fulls, que eran Montequi y Victoriano, 2 nenes, ¿no? Cortan con full, la subía Raca. Cortan con full, va a tirar Raca y en la filmación se ve que pasa Milanesio por detrás. Y algo le dice, cuenta Raca después, que lo que le dice es, metelo, que ahí tenés tu campeonato. Es decir, faltaban 13 segundos y creo que fue en suplementario ese partido. Es decir, ahí es cuando empieza, y ahí cuenta Raca que ahí se sintió campeón. Entonces ahí sí, ya no hay miedo, ya llegaste. El tema es la previa, es la última materia que siempre queda ahí, que me falta, que no llego. Gus, y en la NBA, por ejemplo, hay lo que se dice que trabajan mucho ellos, que es el keep shooting, seguir tirando. ¿Cómo podés incorporar eso acá? Sobre todo porque vos lo ves a ellos y tiran 7 triples y van a tirar el 8º y el 9º y hasta que metan no van a dejar de intentar, y es algo que en otro lado no se ve. Creo que eso es una cuestión de formación, Nacho. De formación cultural nuestra, esto de ser demasiados resultadistas y exitistas, pero también de formación de angustiarnos ante el error. Nosotros, yo trabajo en educación, trabajo en formación y también trabajo en el consultorio con deportistas. Y poder llegar a entender que el error y la frustración que esto conlleva es una posibilidad de aprendizaje es fundamental desde las bases. Y a ver, ¿por qué el estadounidense sigue tirando? Porque entiende el deporte como un juego que quiere ganar, que se empujan, que se meten un codito de vez en cuando, o sea, es decir, vimos que estuvo heavy la burbuja de la NBA, pasaron cosas lindas, digamos, con roces, o sea, interesantes, pero siguen tirando, es decir, seguir jugando, y esto hay que trabajarlo desde muy chicos en la formación de los deportistas, ¿eh? ¿Por qué? Porque volvemos a lo que yo decía antes, si yo pongo el foco en la situación o en lo que estoy por conseguir, dejo de jugar, y si dejo de jugar, pierdo. Gus, ¿hay alguna relación entre el miedo escénico y el miedo a ganar? Sí. Tiene que ver con que el miedo a ganar y el miedo escénico podríamos pensarlo en que la escena visualizada como ya gano, ya estoy por lograrlo, ya me veo con la medalla, con el trofeo, festejando, sea una escena imaginaria totalmente perturbadora para mí y que me saque del juego. Entonces, si me saca del juego la escena imaginaria que yo me inventé, me hace generar el miedo escénico, se me empiezan a prender un montón de alertas, empiezo a sentirme no cómodo. Los automovilistas dicen que en la última vuelta, cuando van ganando en su primera victoria, el auto empieza a hacer todos los ruidos que no hacía. Y que en realidad no los hace, los imagina uno, ¿no? Es decir, uy, si pasa, uy, si pasa, uy, si pasa. Sí, claramente, el ganar termina siendo, más que nada en la escuela psicoanalítica, ¿no? Una escena más. Es decir, es una escena imaginaria que tiene el peso muy grande sobre lo psicológico. Recién hacías foco justamente en las preguntas que hacemos los periodistas, y te pregunto, como para justamente, no sé si ayudarnos o instruirnos un poquito mejor, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros los periodistas? ¿Qué crees que podemos hacer para no dar lugar a que aparezca ese miedo, para no potenciar
ese miedo, si existe en algún deportista puntualmente, cuando justamente nosotros no conocemos quizá esa parte tan personal de los protagonistas. Mira, qué buena pregunta. Primero, te cuento una anécdota de un jugador que no me acuerdo si me la contó a mí o la contó en una nota, así que vamos a reservar algunas cosas. Que le estaban insultando porque, bueno, erraba, y él interiormente dijo, este que me insulta no sabe las cosas que yo me estoy diciendo cada vez que erro. Es decir, a veces los fantasmas interiores son mayores de lo que de afuera podemos hacer. Sí, un gran error a veces que cometemos los comunicadores es apresurarnos en los juicios sobre alguien, agrandar las escenas, es decir, uy, viste, te toca ir a jugar a Grecia, ¿no? Y no, es una cancha muy difícil, complicada, y uno empieza, va generando un poco más. Y la peor de todas, que no tiene que ver con el miedo escénico, pero sí tiene con un carácter de arruinador gigantesco, cuando empezamos a decir, este es el nuevo Ginóbili, este es el nuevo Delía, este es el nuevo Campazzo, dejemos que cada uno sea quien puede ser. Yo tengo mis referentes en la psicología deportiva argentinos. Ahora, no quiero ser el nuevo de ninguno de ellos, quiero ser como puedo ser yo. Y me acuerdo siempre de lo que dijo Juan y Marcos en una nota que decía que él no tenía miedo a ganar, sino que estaba trabajando mucho en lo que es miedo a perder. ¿Cómo lo trabajás eso? Lo primero que trabajo en general tiene que ver con que el perder es una posibilidad y que hay que perderle el miedo, porque es algo que puede llegar a pasar. Yo me tengo que preparar de la mejor manera para que mi rendimiento sea tal que yo no pierda. Ahora, puede que pierda, ¿por qué? Porque ese día tuvo un rendimiento flojo o porque el otro tuvo un mejor rendimiento que yo. Es decir, trabajar mucho esto que lo digo siempre, ¿no? ¿Qué depende y qué no de mí? Esto es fundamental. Y entender la posibilidad, y lo linkeo con lo que vos decías, Nacho, antes, ¿no? Que yo puedo errar, puedo perder, pero voy a seguir intentándolo. Por eso, la sensación de frustración que puede provocar cualquier error, cualquier derrota, e incluso el haber sentido que uno no estuvo a la altura por miedo escénico en ese partido. Es decir, llegué a jugar la final y no tuve el rendimiento que tenía. A ver, Indianápolis 2002 de la selección argentina, esos últimos minutos, fue miedo a ganar y fue miedo escénico. Venían jugando de una manera que todo fluía y de golpe creo que cayeron en la cuenta que estaban por hacer algo totalmente histórico y se les cerró la ventana. No vieron más. Empezaron a desconfiar de las ejecuciones, el juego se trabó. Tampoco jugábamos contra, no sé, los juveniles, jugábamos contra la mejor selección del mundo. Pero, digo, también está el rival. Pero me parece que es eso, ¿no? Y el miedo a perder es como todo en la vida, es tan opuesto al miedo a ganar que es muy parecido. Porque hace que vos quieras asegurar el acierto. Y cuando vos querés asegurar el acierto, es muy probable que por la carga energética en la ejecución no ejecutes en estado de flow. Es decir, no ejecutes solo por ejecutar. Mientras le voy pidiendo a Leo que vaya ponchando alguna de las placas que preparamos como para resumir esto, te pregunto si va a sonar un tanto fría la pregunta, no, obviamente no es la intención, pero si hay algún perfil o de persona, o de mente, o de personalidad, como le quieras decir, que sea propenso a de repente superar quizá con más facilidad ese miedo escénico. ¿Hay alguna característica general de las personas que ante esa situación de posible o probable miedo escénico reaccione de manera positiva? Y también a la inversa, quizá haya alguna característica particular en alguien que haga todo lo contrario, que uno justamente se paralice y caiga en ese miedo escénico. Vamos por lo segundo, que es lo más fácil. El perfil de personalidad obsesivo, que creo que entramos algunos de los que estamos acá, yo por lo menos, somos los más complejos al miedo escénico. ¿Por qué? Porque la escena está configurada por un montón de variables que no manejamos y a veces queremos manejarlo todo.
Entonces, en eso podemos empezar a dudar de nosotros mismos cuando lo que no nos pasa es que no podemos manejar variables que no dependen de nosotros. Entonces, eso suele complicar. Lo que ayuda son estos perfiles más bien, estos que parecen desfachatados. Voy a nombrar a uno, que no lo conozco personalmente, pero me encantaría, no sé, conocerlo. Un perfil, Gabriel Deck, que tiene la misma cara en Colonia Dora y la misma cara en San Lorenzo, en Quimsa, en el Real Madrid y en el Mundial, salvo cuando pega algún grito desaforado en una semifinal. Pero es una persona que parece con un nivel de inconsciencia respecto al entorno que lo libera energéticamente, es decir, lo ves y juega. Es decir, ese perfil de desfachatado, de despreocupado, que no significa inconsciente y que no le importe nada, sino al contrario, le importa, de hecho los resultados están a la vista, pero eso le permite no estar tan atento a todo lo otro. Siguiendo un poquito con la pregunta de Javi, ¿de qué manera puede uno reconocer la existencia de este miedo, ya sea en uno mismo o en un compañero, en un jugador, ya, así sea un entrenador, ¿no? ¿De qué manera se puede reconocer? Cuando uno empieza a sentir sudoración extraña, no la de que está jugando, o siente un poco más agitado, más ahogado de lo normal, y que la cabeza se está yendo, yo una técnica que le digo a los equipos es: tengan a uno o dos compañeros de los que tengan más confianza para decirle, che, despabilame, sacame, pero no sacame y sentame en el banco, porque a veces eso genera un derrumbe peor, sino que alguien diga, che, dale, seguí jugando, dale, seguí tirando, dale, vamos a defender, esta ya pasó. Alguien que ayude a hacer el switch. ¿Por qué? Porque a veces desde adentro es muy difícil hacerlo. Requiere de una fortaleza mental, que es otro tema para alguna otra columna, para poder solo detectar el miedo y salir. ¿Por qué? Porque a veces el miedo nos da mucho más miedo y nos vamos metiendo cada vez en un tobogán deportivo que se nos complica. Por eso es importante gestionar estas emociones, saber que voy a tener miedo, no asustarme, y si yo veo que no me está gustando lo que estoy sintiendo, pedir ayuda. El básquet tiene la suerte de que corremos 5 y 5 cerca, es decir, en una ida, en una vuelta vos le podés decir, che, sacame, ayúdame, digamos, hasta a veces códigos internos de equipo y de grupo. Y también, por ejemplo, hay un libro de Phil Jackson que se llama 11 Anillos, que él dice que tanto en Chicago como en los Lakers, él les dejaba a los jugadores cuando estaban pasando un mal momento, no pedía minutos y que se las velen ellos. En eso también, cuán importante puede ser el capitán o algún hombre de referencia al que vos puedas mirarlo y saber que está tranquilo, que te calme también. Bueno, es fundamental el capitán, pero en el básquet, que el entrenador tiene una influencia mayor, casi siempre el capitán es el entrenador. Y Phil Jackson, por su personalidad, logra hacer algo que muy pocos entrenadores logran, que es no relatar el partido. Entonces, es como el piloto del avión o la azafata, ¿viste? Que se está moviendo el avión, vos lo mirás, el tipo está tranquilo, el jugador siente esa tranquilidad, no como inacción del entrenador o del líder, sino todo lo contrario, sino decir, confío en ustedes, que ustedes lo van a resolver. Muy bien, brillante, Mena, la verdad que se ha ganado el jornal, como dicen en España. Todo esto... Otra cervecita fría, claro, ahora cuando llego. Vamos a mandar el pack en algún momento en algún camión. Todo esto que comentó Gus y su más que interesante punto de vista sobre este tema va a estar en breve, si no me equivoco, en un rato o mañana en unocontraunoweb.com, así que lo van a poder leer y después obviamente nosotros, como solemos hacer, vamos a subir el corte de su columna a nuestro canal de YouTube, así que lo van a poder ver también en redes.
Bueno, Gus, nos veremos el próximo mes con esta gran columna, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre les digo, gracias por las preguntas, porque está bueno, porque se arma un lindo ejercicio de pensamiento. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Gus. Abrazo grande. Bueno, Verbanás, Miranda, esto ha sido todo para nosotros también. Así es, pasó ya el 101. Pasó el 101. Guardamos un pedacito de torta, se te quedó, y me mandas un autito y comemos el fin de semana. Bueno, Miranda, Verbanás han estado en aquel lugar, ahí las ven, allá. En el medio. Bueno, mi nombre es J.R. Smith, y ahora se viene de lado a lado con Javier Rulocena, Emiliano Colman y Fer Martínez La Rosa con todo lo que dejó o con lo que está dejando en realidad el Metro Uruguayo. Y a partir de las 9 de la noche, emisión especial de Triángulo y 2 con el gallego Fabián Pérez, Ale Pérez, Marcelo Nogueira, Javi Luchansky, hablando y comentando lo que dejó este nuevo título de Los Ángeles Lakers, el número 17 de la franquicia en la temporada que acaba de terminar de la NBA. Gracias a todos, quédense en casa, buena semana. Chau, chau.